Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista. ¿De qué manera te sumás a cada uno de nuestros programas? Con tus preguntas. Sí, las puedes mandar al número WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. Las puedes mandar de la forma que más te guste, escritas o haciendo un video, y lo vamos a ver aquí en el programa y tratar de dar respuesta junto a nuestro panel médico. En el programa de hoy nos vamos a meter en un tema que a veces es muy difícil de abordar, pero que es necesario. Y te estoy hablando del cáncer. Lo vamos a hacer a partir del cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente en el hombre y que sobre todo aumenta su incidencia a partir de los 50 años. Pero como todo cáncer, la detección precoz es clave y fundamental. Así que vamos a conocer en el programa de hoy signos de alerta, de alarma, que vos podés tener en cuenta para hacer el diagnóstico. ¿Qué es lo que tenés que saber? Lo vamos a resolver en el programa de hoy. Y además en el noticiero médico tenemos noticias que nos hablan de la hipertensión arterial, un factor de riesgo que podemos modificar como hemos visto en muchos programas anteriores. Pero hay factores que tenés que saber porque hay mucha confusión al respecto. ¿Y tus preguntas quién las va a responder? Nuestro equipo, nuestro panel, así que vamos ya a saludarlos con un fuerte aplauso. ¿Cómo va, Mir? ¿Cómo anda, Muy doctor bien. Gabriel Lapman? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente nos pregunta. Doctor, ¿qué es el hígado graso? ¿Puedo hacerme algún test? Vamos a hacer el famoso, que ya está instalado aquí, el test acá interactivo. ¿Cómo está la salud de tu hígado? Clave y fundamental, porque también en esto hay mucha confusión. ¿Qué es lo que genera ese acúmulo de grasa a nivel hepático? Lo vamos a resolver en el bloque, en el segmento del doctor Lapman. Delphi Zimmerman, ¿cómo está nuestra Nutri? Muy bien, contenta, un día más aquí. ¿Hoy con qué sección? Pues ya tuvimos Delphi Chef, tenemos Delphi Investiga. Hoy vamos con un semáforo, ¿pero de qué? De grasas, porque está ese mito alrededor de las grasas. ¿Las grasas son buenas, son malas, son necesarias? Bueno, depende. Entonces les voy a traer un semáforo de diferentes alimentos, vamos a seccionar los diferentes tipos de grasas que hay y cómo recomendamos consumirlo, en qué dosis cada uno. Muy interesante. El licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Tema y pensamiento lateral. O sea, carita Sí, es... igual quiero comentar algo. Comente. La gente no ve, pero ¿Qué? tiene un kiosco esta mujer acá. No, Tiene kiosco no, la porque no hay Nutri, golosinas. la Nutri tiene kiosco, no. tiene, Sí tenés tiene unas. No. un termo de agua, un termo, no sé el otro termo. Bueno, pero no es de un kiosco, mate. está bien. No, infusiones, agua, hidratación, abrigo. Pero te armaste un apartamento, es impresionante. Está bien. Bueno, hoy tengo qué vamos a hablar? un tema muy interesante. No sé si a veces les ocurre a ustedes que van a la consulta médica Sí. preocupados y salen realmente tranquilos, muy bien. No te dio nada el médico, pero solo el hecho de que te hable, te explique, te mire a los ojos, te escuche, hace que uno de pronto se sienta distinto. Y vamos a hablar de algo que no se compra en la farmacia, pero que el solo hecho de que esto ocurra hace que uno cure el cuerpo y el alma. Vamos a hablar del vínculo entre el paciente y el médico. La que empatía es es fundamental en el profesional de la salud, la empatía. Quizás a Tal veces cual. viene ese paciente y lo que necesita es un Claro. que te apoye. El corazón anda bien. Esto, suficiente. Así Pero, Pero bueno, voy a poder explicar desde la reconocerlo. ciencia. Vamos Voy a a... explicar desde la ciencia el impacto que tiene en las personas que esto ocurra y es muy importante porque eso ustedes lo hacen. ¿Está bien? Sí, obvio. ¿Qué tengo hoy? Un pensamiento lateral, increíble, un desafío que espero que mis compañeros puedan resolverlo. Hay Y mucha si no pueden, no producción. me critiquen. Sí, sí, hay sí. mucha producción, Mucha hay mucha producción en esto. A ver, ya. quiero No, resolverlo, y quiero pensar. impresionante. Tengo que agradecer a la producción porque yo sé que después tienen problemas en la casa con las parejas porque les roban la olla, les sacan un montón de cosas para que podamos hacer este programa. Y algo que es muy importante, que estos juegos no son un juego. Esto estimula concretamente el tema de las neuronas, estimula el hemisferio derecho, te hace pensar distinto para resolver problemas cotidianos. ¿De qué se trata? A ver, Vamos al enunciado. ¿Empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que resolver? tengo un explorador, Sí. ¿está bien? Que, pobre, un poco distraído, cayó una tribu de caníbales donde acá hay dos caníbales. ¿está Son bien? Esos son los indios. caníbales. Son Dos caníbales parece. que lo agarraron. ¿Puedo ver al señor? Bueno, ¿Al se del empezó- medio? Al del medio. Ah, un indio. Ese es el explorador. Es el El nene. explorador. Ok, bueno. ¿Y qué le pasa al ahí está. explorador? El explorador tuvo un pequeño problema. Que se como te que cae, tengo dale. tenido Tenelo. yo. Bueno, el tema es que son caníbales. Sí. Entonces, los caníbales dijeron, bueno, flaco, sonaste. Pero como ven el programa, Ok. dijeron, vamos a hacer un ejercicio de pensamiento lateral. Está bien, a ver si zafás. A ver. Dice, a ver, ¿qué toca hacer? Si tu última frase es cierta, ¿está bien?
morís servido. Así, directamente. Si tu última frase es cierta, te mandamos a la olla. Sí. Pero Ok. si tu última frase es falsa, te mandamos a la hoguera. Ok. ¿Está bien? Vos decís, pero pará, no hay solución. Y este muchacho... A ver, pará. Si, o sea, si dice la verdad, va dice- a la olla. a la olla. hoguera. ¿Está bien? Ya está, a la Pero olla. si dice mentira, si miente, y si la última frase es mentira, va a la hoguera. O La sea, gran pregunta diciendo es, la ¿qué hace? verdad o mintiendo, termina... Aparentemente dice la verdad, va acá. Sí. Y si la última frase es mentira, va a la hoguera. La gran pregunta es, ¿qué hace este muchacho que ve a ADN Buena Salud? Delphi pone caras. Delphi pone Delphi, caras. yo sé que Delphi está ¿Qué preguntando hace por qué no este usamos el muchacho? ¿Qué celular hace en lugar este de los muchacho? fósforos. A ver, ¿hay ideas, Delphi? Que diga algo que no es mentira ni verdad. Bueno, Como algo ahí ambiguo. está. Bueno, dale, ¿qué? Me encantó. Hacerlos Pero entrar en explícame Que un qué. Marca bucle. es un crack, por ejemplo. Es bastante ambiguo. O sea, hay momentos que es mentira y hay momentos que es verdad. No. ¿Cómo? Pará, ¿cómo se decir eso? ¿Cómo Marca se es decir un eso? crack, Marca es un crack. Marca Eso es un es crack. verdad, eso es cierto. Terminaste en el agua ahí. Bueno, ahí está, porque era cierto. Labman, ¿alguna idea? A ver. No sé, la verdad que tendría que ser algo ambiguo, como que ellos a veces son caníbales, una cosa así, diría algo como... Bueno, cuando ustedes consumen algo prohibido antes de venir al programa, No. me están diciendo cosas muy sencillo. Yo me no sumo sé. a lo que, Algo que se a lo van a que dijo morir. él. A ver. Pregunto. O sea, Dale. para hacerlos entrar en una situación donde no haya ni verdad ni mentira, ¿qué es lo que hay que hacer? Tal ¿Qué cual. pasa si él dice, voy a morir quemado? Muy bien, ¿eh? A ver, ahí está. O sea, dice, voy a morir quemado, Ahí está. pero para morir quemado, Pero ahí está. realmente tendría que ser si está mintiendo. Exactamente. Vamos a hacer lo que dijo Milton. Si muere en la hoguera, le habían dicho que si moría en la hoguera era porque había mentido. Pero si muere en la hoguera, es cierto, entonces no va. Bien. Claro. ¿Están de acuerdo? Pero si concretamente va a la olla, pará. Iba acá si decía la verdad. Claro. ¿Lo salvé? ¿La verdad? ¡Lo hice salvar! Qué grande. Lo hice Milton. salvar. Impresionante. Música No salvé. rock, No, música Impresionante. rock. Espera, igual explicáselo a Delphi después del programa. No, si porque- yo se lo expliqué a él, yo ya lo entendí. Eso lo Yo explicó, dije está la bien, idea. Está bien. Nos Claro, vamos, ya, mira. nos vamos al informe sobre cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que se desarrolla en la glándula prostática, que es una parte del sistema reproductivo masculino. Es uno de los tipos de cánceres más comunes en hombres, especialmente en aquellos mayores de 50 años. Los síntomas que presenta son problemas urinarios, dolor, problemas de erección, pérdida de peso y fatiga. Para prevenir este cáncer se recomienda mantener una dieta saludable, realizar ejercicio de manera regular y no fumar. El cáncer de próstata puede ser un problema grave si no se trata a tiempo. Buscar ayuda profesional es importante para determinar la causa de los síntomas y recibir el tratamiento adecuado. Y para abordar este tema, estamos en el piso ADN Buena Salud con el doctor Carlos Silva, que es médico oncólogo y director médico de LALSEC. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo Muchas están gracias por ustedes? tu visita. Por favor, placer A ver, mío. ¿qué es LALSEC? ¿Qué es lo que hacen allí? Bueno, el ALSEC es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. Es una organización no gubernamental que ya tiene 103 años de vida. Es la segunda más antigua del mundo dedicado a esto. Y lo que hacemos allí es trabajar en las campañas de prevención del cáncer, entendiendo prevención por tanto prevención primaria, que es fomentar hábitos saludables y no exponerse a aquellos agentes que produzcan cáncer, como prevención secundaria, que es la detección precoz. ¿Por qué es tan difícil hablar de cáncer? Es difícil hablar de cáncer porque existen muchos mitos con respecto a ello. Por ejemplo, un mito típico es que el cáncer no tiene cura y en realidad la mitad de los pacientes con cáncer se van a curar. Otro que es una enfermedad rara. Tampoco 1 de cada 2 hombres o 1 de cada 3 mujeres, si viven hasta los 85 años, van a tener cáncer en algún momento de su vida. Ahora, si la mitad se va a curar, ¿cuál es el pasaporte para la curación? El pasaporte para la curación es tener hábitos saludables, como la licenciada mencionó recién, con respecto, por ejemplo, a la dieta, a la actividad física, como fue mencionado en el spot, y en aquellos casos que uno no sepa cuáles son los factores que los favorecen, no fumar, no tener sobrepeso, cuando uno no lo sabe, ir y chequearse, ¿no es cierto? O sea, tener detección precoz.
No, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿hiciste el chequeo que te corresponde? Bueno, dependerá de la edad y del sexo de la persona. En el programa de hoy estamos hablando puntualmente del cáncer de próstata. Y si hablamos de detección precoz para hacer prevención, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y hay que tener en cuenta en primer lugar que es un tumor sumamente prevalente, es el tumor más frecuente en los hombres, constituye el 20% de todos los cánceres en los hombres, para hacerse una idea. Y lo más importante es tener en cuenta que la detección precoz implica primero conocer cuál es la edad con más frecuencia, ¿no? O sea, la edad con más frecuencia de cáncer de próstata es entre los 55 y los 69 años y más allá de los 69 años. Y salvo que haya antecedentes familiares, en cuyo caso hay que pensar en edades más tempranas. Entonces, la detección precoz tiene que ver con a partir de los 50 años si no se tienen antecedentes familiares, a partir de los 45 si se los tiene, es hacer dos test muy simples. ¿Cuáles son esos test? Uno es el examen físico, que significa el examen digital rectal, más conocido como tacto rectal. ¿Por qué? Porque la próstata es una estructura que está en contacto con el recto directamente. Sí, está en la pared anterior del recto, entonces un tacto rectal simplemente puede alcanzarla y puede ser tan eficiente como para detectar lesiones que tienen 2 milímetros, porque generalmente se generan en la periferia de la próstata, o sea, introduciendo, o sea, haciendo el examen digital rectal. Y el otro test es el antígeno prostático específico, que es algo que se detecta en sangre, es un análisis que uno puede hacer en sangre y que dependerá de sus valores, la sensibilidad que esto tenga y si uno debe continuar con más, profundizando la investigación. ¿Hay síntomas que nos pueden alertar? Bueno, en general los síntomas fueron mencionados en el spot, pero son síntomas, salvo algunos específicos de la próstata, como por ejemplo que haya sangre en la eyaculación, es una de las cosas que uno podría observar, o dificultad para orinar, aunque eso es más típico del agrandamiento prostático benigno, lo que se llama la hipertrofia prostática benigna. El cáncer de próstata en general no da síntomas en ese sentido porque se origina en la periferia de la próstata, no en el centro. Los otros son un poco más inespecíficos, ¿no? El adelgazamiento, el cansancio extremo, los dolores óseos, pueden aparecer en muchas otras patologías, por lo cual, de nuevo, y además cuando aparecen los síntomas es porque la enfermedad ya está muy presente. Así que la prevención está por arriba de todo. La prevención y el diagnóstico precoz, o sea, no tenés síntomas, tenés la edad, hacer estos chequeos y estos controles que mencionas. Existen muchos tabúes y el panel seguramente discutirá sobre ellos respecto, sobre todo en el hombre con respecto al tacto rectal, ¿no? Hay una cosa a la que le escapan, en realidad es un procedimiento rápido, hecho por un urólogo experto, tiene una alta sensibilidad, no es doloroso. Sencillamente puede ser molesto, pero bueno, las mujeres están mucho más acostumbradas y se quejan mucho menos cuando hacen los exámenes con mucha más frecuencia. Abro al panel para que se sume con sus preguntas. El doctor Gabriel Lapman, a ver si te sumás, Javi. Sí, en cuanto a la prevalencia, ¿no? ¿Se está viendo en gente más jóvenes hoy en día el cáncer de próstata? Porque realmente creo que estoy viendo en gente más joven. Yo soy nefrólogo, por eso a veces veo en gente más joven, sin antecedentes, este tipo de cáncer. Y por otro lado, ¿100% de los hombres va a llegar a tener cáncer de próstata a lo largo del tiempo? Son dos muy buenas preguntas. La primera es, ¿hay cáncer a edades más jóvenes? Bueno, estamos viendo si una aparición de cánceres a edades más jóvenes no es tan específicamente el cáncer de próstata. En general, cuando uno explora, existen antecedentes familiares. Bien. Y hay el 9% de los cánceres de próstata son síndromes hereditarios, con lo cual es bastante frecuente, uno cada 10 personas que consultan aproximadamente, y esa es la explicación. Y también la explicación para otros cánceres que se están presentando con alta frecuencia. Cáncer de colon, ¿no? También. El cáncer de colon, por ejemplo, tiene que ver con la dieta, o sea, la licenciada que está al lado suyo tiene mucho que ver, o sea, ya no comemos tan naturalmente, ya no incorporamos frutas y verduras como deberíamos incorporar, y hay mucha fast food, ¿no? O sea, mucha cosa de comida, de mala comida, digamos, y de las grasas va a hablar la licenciada, así que no me voy a extender en eso, pero incorporar en la dieta frutas y verduras es muy importante, y el sedentarismo, que no es menor. Incorporar el deporte. Y dice, ¿qué tiene que ver el deporte? Bueno, el deporte casualmente lo que hace es mejorar el sistema inmune, y el sistema inmune es la primer barrera para el cáncer, para combatir el cáncer. Y la otra cosa es la obesidad. Estamos en una epidemia de obesidad, en la Argentina es mayor del 50%, el sobrepeso, y la realidad es que la obesidad es un trastorno inflamatorio crónico. Eso quiere decir que el sistema inmune está desgastado por la obesidad, desgastado por el sedentarismo,
y por dietas que tienen agentes carcinógenos, microprocesados, etc. Perfecto. ¿Cómo impacta lo emocional ante el diagnóstico y en la etapa de tratamiento? Bueno, otra excelente pregunta porque está muy bien y dijiste el diagnóstico y la etapa del tratamiento, porque hay mucha gente que piensa que el estrés produce cáncer y es una confusión que hay con eso. En realidad lo que el estrés produce es un sistema inmune que tiene una menor respuesta y eso colabora, pero el cáncer es una enfermedad genética, o sea que se produce un error en la lectura de nuestro ADN cuando se duplica y eso se propaga, y si uno tiene un sistema inmune que está debilitado por una mala dieta, como mencioné antes, por el sedentarismo, porque está muy estresado, entonces ayuda a la progresión de la enfermedad. Ese sería el tema básicamente del diagnóstico, ¿no? Alguien que está muy estresado y que tiene todas estas formas de vida poco saludables, hay que pensar que tiene mayor predisposición. Si existen antecedentes familiares, la carga es muchísimo mayor. Y con respecto al tratamiento, bueno, tiene mucho que ver. Primero que el enfoque no tiene que ser, lamentablemente ha sido biomédico durante muchas décadas y lo sigue siendo, la formación del médico, porque en realidad la salud no es la ausencia de enfermedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es el perfecto bienestar físico, psíquico, social y espiritual, algo que se ha agregado, que no significa religioso, ¿no? Espiritual, algo que se ha agregado en las últimas 2 décadas. Entonces es muy importante. Para cerrar la nota, doctor Silva, me gustaría un mensaje final a quien del otro lado está cursando algún diagnóstico de enfermedad oncológica o que tiene que abordar determinados diagnósticos o exámenes a hacer y está con los nervios propios de este proceso hacia el diagnóstico. Bueno, no se puede evitar la incertidumbre y el temor, pero el primer dato es que la mitad de los pacientes con cáncer se curan. Que el 68% de los pacientes con cáncer están vivos 5 años después del diagnóstico. Quiere decir que muchos de los que no se curan pueden vivir largo tiempo y a la velocidad que avanza la medicina, a veces en un futuro curarse. Ese es el dato. El otro dato es, te hiciste tu chequeo, lo que corresponde a tu edad. O sea, sos hombre, sos mayor de 50 años o mayor de 45 y tenés antecedentes familiares de cáncer de próstata, te hiciste el chequeo, concurrí a un urologo experto para que te haga el chequeo. Y el tercero es, tenemos que hablar de cáncer, porque es la única manera de salvarnos. Muchas gracias, doctor Carlos Silva, médico oncólogo, director médico del ALSEC. Y en este programa los protagonistas son ustedes con sus consultas que nos dejan al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Vamos recibiendo sus videos, sus preguntas escritas y nuestro equipo trata de dar respuesta. A ver si aparece tu pregunta. Te quiero ver. Hola, buenos días. Soy Rose de Corrientes. Quisiera saber cuántos frutos secos se puede comer por día y cuál es el horario específico, ya sea de mañana, tarde o noche. Muchas gracias. Frutos secos, saludables pero adictivos. ¿Cuántos comer? Ahí está. Bueno, a ver, hay un tema con los frutos secos y me da el pie después al tema de las grasas, porque Bien. los frutos secos son una grasa que está en nuestra alimentación, ¿sí? Una grasa le vamos a poner, en muy general, saludable, obviamente, pero como todo, siempre a su medida. O sea, ningún alimento por sí solo va a ser ni bueno ni malo, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto. Entonces, nosotros piensen que tenemos ingestas de grasa durante todas las comidas, por eso hay que dividir las porciones. Si bien es individualizado, más o menos los frutos secos es entre 10 y 15 cada vez que queramos sumar esa porción. Entonces, mi tip para no pasarnos es nunca agarrarlo del paquete y siempre combinarlo con otros alimentos. Porque si yo tengo solo frutos secos, Claro. posiblemente lo O sea, termine. no agarrar la bolsa, sino ya separarlos. En una preparación, por ejemplo, ponele que yo me voy a hacer mi merienda, me hago yogur, le pongo media banana y le pongo el puñado, 10, 12 frutos secos. Guardo todo, me siento, me doy el lugar y lo como. No parado, no apurado. Si no tengo tiempo, al menos me llevo una banana y ya la porción de frutos secos. Entonces también lo combino. Pero no agarrar de la bolsa directamente con hambre, porque obviamente si bien es saludable, al paladar es muy gustoso y hace que no tengamos ¿Pero son control. 15 frutos secos o 15 gramos? No, 15 unidades, más o 15 menos. Entre 10 a unidades. 15 Ok. unidades. De Depende contar obviamente ahí, que del maní es de un tamaño y Claro, la y la nuez es de nuez. otro. Y Tengo después una pregunta. preguntaba el horario, el momento. ¿Hay alguna situación especial para evitarlo o para consumirlo? No,
siempre y cuando, obviamente, depende qué otra. Por ejemplo, lo que pasa mucho es quizás en el almuerzo yo condimento con aceite de oliva y la ensalada tiene palta. Entonces, si yo ahí le agrego frutos secos, Claro, ya estoy como con mucha cantidad de grasa en una comida. Entonces, ideal por ahí dejarlo para el desayuno o la merienda, que te va a terminar de aportar también más fibra, más saciedad, que es donde a veces más tenemos como ese hambre o queremos algo más rico, más dulce. Delphi, tengo una bolsa de frutos secos en el auto, pero hoy voy a entrenar. Tengo el grupo running y es lo mismo. El día que entreno, la cantidad de frutos secos. No, pero en realidad el fruto seco no tiene tanto que ver con la ingesta rápida para hacer ejercicio. Eso tiene que ver más el hidrato. Grasas vos necesitas todos los días porque tu cerebro vive de eso. O sea que no tiene que ver tanto con el deporte, ahí cambia el hidrato. La grasa la tenemos siempre que incorporar en la alimentación. Pero ese día que hago, ¿como lo mismo igual que siempre? En frutos secos sí, quizás va a cambiar tu ingesta de hidrato de carbono o de proteína. Estoy haciendo todo mal. Hay más preguntas. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. A ver, ¿qué nos mandan? No duermo bien hace más de 10 años. Eso sumado a que tengo sobrepeso. ¿Cómo empiezo a mejorar mi salud y mi descanso? Nos mira desde Entre Ríos. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a responderla junto al equipo. El doctor Gabriel Lapman, Delphi Zimmerman se pueden sumar para dar respuesta a esta consulta. Inicialmente, cuando hablamos de lifestyle medicine, medicina y estilo de vida, un pilar es el descanso reparador. Primero, ver qué onda la noche, ¿no? Si hizo ejercicio, si tomó café. Si hizo ejercicio, por ejemplo, 1 hora antes de dormir, no se va a dormir nunca. Si comió mucho alimento, un plato abundante a la noche, le va a costar descansar. Si está con las pantallas, claro, si está con las pantallas, si no tiene adecuada temperatura la habitación, si la luz entra permanentemente, si los sonidos... La cafeína que está en el té, en el café y en el mate por la tarde, deja todo el sistema. Todo eso hay que como corregirlo como tips para un adecuado descanso. Después tenemos patología, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño, que ya hablamos alguna vez, pero esto también genera insomnio, problemas en el descanso. Relacionado al sobrepeso y la obesidad que nos consulta, o sea, que está dentro de la pregunta. O sea, puede haber un vínculo y esta apnea. Habría que hacer algunos estudios, polisomnografía de sueño, evaluación también, si no es hipertensa. Nosotros, generalmente los hipertensores, hacemos la presurometría y generalmente no baja de noche. Tenemos el non-dipper, que eso justamente se correlaciona con apnea en el sueño. Así que hay mucho por ver, ver si necesita alguna suplementación, no ir directo a los tratamientos, ¿no?, con psicofármacos, que es tan habitual. Hay una adicción con eso. En suplementación, ¿qué alternativas tenemos para ayudarlo? Siempre se habló, uno del magnesio, que hay que ver la calidad del magnesio, ahora nos vas a hablar, Gaby, y 2, el aporte de lo que es el Activamente, el 5-HTP, el precursor de triptofano. Es muy buena la combinación del magnesio con el Activamente, el magnesio quelat, porque ahí tenés el bisglicinato que tiene un efecto precursor de la melatonina. Así que el magnesio quelat es una muy buena opción para sumar. Y el Activamente. El Activamente es el 5-HTP, triptofano. Ya tenemos muchos estudios en Neurology, muchos estudios pueden buscar sobre la relación entre el descanso reparador y el aporte de 100 miligramos de Activamente 5-HTP. Así se consigue en la farmacia. Claramente, si vos tenés insomnio, siempre consultá con tu médico. Pero antes de cualquier tratamiento con psicofármacos, que debe ser prescripto, o sea, tiene que tener una receta. Porque ¿qué pasa? La gran mayoría de mis pacientes dice, ay, mi abuela toma esto, mi mamá toma esto, y ya empiezan con los psicofármacos, o me lo dieron una vez. La verdad es que es preferible cambios de hábito y buscar la causa del insomnio, y este suplemento, Activamente 5-HTP, sirve para mejorar el estrés, mejorar el ánimo y mejorar el descanso. ¿Por qué? Simplemente porque es esto. Cuando nosotros no aportamos el triptofano, que es el precursor de la serotonina, ¿qué quiero decir? El Activamente 5-HTP se convierte en nuestro cuerpo en serotonina. La serotonina es, todos los que vieron las películas, ¿no?, dicen, es la neurotransmisor de la alegría, del bienestar. Bueno, claramente tenemos un déficit, lo tenemos alimentario y también en el estilo de vida, gente que fuma, que duerme mal, que está estresada permanentemente. Así que el aporte puede ser por la mañana, por ejemplo, con el fenil UP, que es otro nutriente de fenilalanina. Yo lo doy por la mañana y anda muy bien para el humor y el bienestar. Y por la noche con el magnesio quelat, yo doy 2 magnesio quelat y un Activamente 5-HTP y mejora muchísimo el descanso. Muchos de mis pacientes están con esta combinación. Nos vamos a meter ya en el noticiero médico. Un nuevo trabajo nos puntualiza en los errores habituales que tenemos
sobre la hipertensión. Bárbaro. Una encuesta del Centro Annenberg reveló que el 37% de los estadounidenses cree erróneamente que la hipertensión siempre presenta síntomas como mareos o falta de aire, cuando en realidad suele ser silenciosa. Además, el 39% piensa que sentirse tranquilo indica una presión normal y solo el 13% conoce el valor correcto para considerarla alta, 140/85. Pese a esto, muchos conocen las formas de prevenirla. Sin embargo, solo el 72% cuida lo que come, el 61% hace ejercicio regularmente y apenas el 57% reduce el consumo de sal. Errores de concepto que tenemos. Fíjate que casi la mitad de la población cree que la hipertensión da síntomas. Cree que si uno tiene el peso, es normopeso, no va a tener tensión arterial elevada. Y 4 de cada 10 argentinos padece de hipertensión arterial. Y hay un subdiagnóstico. Gaby, esto es fundamental porque estamos hablando de un factor de riesgo modificable. Totalmente, Milton. La verdad es que cuando me formé en hipertensión arterial hace muchos años, se hablaba de el asesino silencioso. Y sigue estando vigente. ¿Por qué? Para la gente primero hay que diferenciar la hipertensión primaria o esencial de la hipertensión secundaria. Vamos a diferenciarlo. La hipertensión primaria, o sea, vamos a decir que la presión arterial está por encima de 140/90 en las dos, primaria y secundaria. Primaria es, mis padres fueron hipertensos, tengo los genes, la desarrollo por el estilo de vida, epigenética, o sea, todo el estilo, como mucha sal, no hago ejercicio, tengo obesidad, tengo un montón de causas, genero hipertensión arterial. Ahora, la secundaria, la gente no lo conoce, pero yo veo muchísimo. Por ejemplo, problemas en la suprarrenal, lo que es el feocromocitoma, a veces hiperplasia suprarrenal congénita, problemas en las arterias renales, lo veo muy frecuentemente en mujeres jóvenes, son causas tratables. Ahora bien, ¿qué pasa con la hipertensión? Lamentablemente, el gran porcentaje de la población, ¿qué hace? Va, toma la pastilla, pero no está controlada. ¿Sabes la tasa de control que tenemos en Argentina? Y a nivel mundial es pésima, pero digo 4%. O sea, el paciente tratado no siempre es controlado. Después está la hipertensión oculta, te tomás en el consultorio, quizás te da bien, pero quizás tu variabilidad está en otros momentos del día. Hablamos de la apnea del sueño, que cursa con hipertensión nocturna. Entonces, ¿por qué es el asesino silencioso? La hipertensión arterial es la punta del iceberg. El complejo hipertensivo es el que nos preocupa. Por ejemplo, el daño renal, que se da segunda causa de ingreso a diálisis, hipertensión arterial. El ACV, la insuficiencia cardíaca. Mucha gente llega un día con, tengo un corazón grande, ¿qué onda? No, lo que tuviste es una hipertensión no controlada. Por lo tanto, conocer tus valores es clave. Llevar un estilo de vida saludable, mejor. Hay una dieta, DASH, Dietary Approaches to Stop Hypertension. Así es en inglés. O sea, cómo acercarnos. Hay un paper muy interesante que doy en la Universidad de Harvard, que doy un curso, que dice Non-Pharmacological Approach. O sea, ¿cuál es el approach no farmacológico? Y uno, la dieta. Baja 11 puntos la presión arterial. El ejercicio, baja 5 puntos la hipertensión arterial. Reducir la sal, el sodio, eso baja muchísimo, 6 puntos la hipertensión. Subir el potasio en la dieta, lo que está en la fibra. Así que realmente hay mucho por hacer, mucho por reconocer y conocer nuestros valores. Tomarte por lo menos una vez al año y saber cómo está tu presión. Eso es clave, conoce tus valores. Si no sabes tus valores de tensión arterial, es momento que te midas, que generes la consulta con tu médico para controlar tus valores de tensión arterial. Nos vamos ya a un corte, pero enseguida volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus consultas que nos mandás al número de WhatsApp que aparecen en pantalla o en nuestras redes sociales. Y uno de los temas que te adelantamos era las grasas, cómo impactan en nuestra alimentación y en nuestra salud a nivel general. Pero para eso tenemos que entender qué alimentos nos aportan cada tipo de grasa. Por eso a mi lado tengo a la Nutri Delphi Zimmerman, que me va a ayudar a explicar las grasas, cómo impactan en nuestra salud. Bien, a ver, primero entendamos qué es la grasa. ¿Qué es la grasa? La grasa es un macronutriente, sí, de esto que compone nuestra alimentación y es el macronutriente que más energía aporta. O sea, cada gramo de grasa aportamos 9
kilocalorías, o sea, como en medida de energía. Por ejemplo, las proteínas o los hidratos, cada gramo son 4. Por eso, digamos, es más del doble energéticamente lo que nos aporta en cuestión de calorías. Ahora, no es lo mismo, y siempre hablamos, la caloría, que es solo la energía, sino los nutrientes. Entonces, hay diferentes tipos de grasa que más allá de esas calorías nos aportan nutrientes, nos aportan beneficios, nos aportan, digamos, nos suman a nuestra salud. Por eso diferenciarlos. Y por eso traje este semáforo. Y no todas las grasas son lo mismo. Exacto. Hay que saber elegir qué tipo de grasa nos va a hacer bien a nuestra salud, porque hay algunas grasas que tienen efectos negativos. Claro. A ver, empecemos por lo rojo, que es bien facilito de entender y creo que vamos a estar todos de acuerdo, porque después hay muchas, obviamente, movidas sobre las grasas, pero esto vamos a estar todos de acuerdo, que son las grasas trans, ¿sí? Las grasas trans son grasas que generalmente vamos a encontrar en todo lo que son procesados. Son grasas además muy modificadas, digamos, químicamente por la industria, con un montón de otros agregados, que a veces también viene acompañado de azúcares o aditivos de otros químicos, y son las que vamos a intentar evitar. De hecho, en los paquetes está casi prohibido sumar o que contengan alta grasa trans los alimentos. Entonces, eso está en rojo y es lo que va a estar más socialmente, para compartir, por ejemplo, una media luna que cada tanto obviamente van a estar como parte, digamos, de algo más social. Las galletitas lo mismo, o sea, intentar bajarlo y sobre todo a los chicos. Imagínate que estamos haciendo una grasa que no está tan buena, que es perjudicial para la salud, que aumenta el colesterol, el malo, digamos, en sangre, vamos a intentar evitar. ¿Sí? Entonces, más social y muy pequeñas cantidades. Esa cero. Hay que eliminarla totalmente. Para hacértelo fácil también, es la grasa vegetal, cuando se solidifica, cuando se hace dura, ahí tenés grasa trans. Eso es grasa. La famosa margarina. La margarina. Todo ese tipo de grasa sabemos que tiene todos estos efectos que nos está marcando la Nutri y que además nos oxida. Por eso es malísima y por eso las regulaciones nos están marcando que la tenemos que sacar y eliminar. 0 tiene que ser nuestro aporte de grasas trans. Exacto. Más que nada, digamos, en un plan de alimentación diario es evitarlas, porque después socialmente por ahí estén, o sea, sí, siempre va a estar esa flexibilidad, pero no son buenas, o sea, eso está bueno, o sea, siempre aclarar y dar, digamos, el consejo. Después, cada uno obviamente va a hacer lo que puede, pero desde la salud de un nutricionista y un médico no se recomienda. Sí, pero viste, siempre hubo ese concepto de que como era vegetal, o surgía de lo vegetal, la margarina, es más saludable. No, porque hay mucha gente que cree que la margarina es saludable porque proviene vegetal. Y no. No. Tiene grasas trans, por eso es algo que vamos a intentar evitar. Después vamos a lo que está en amarillo naranja. ¿Qué pasa acá? ¿Qué vamos a tener en amarillo? O sea, lo tenemos atrás, mirá. Primero grasas trans, dijimos todo lo que son procesados, margarinas. Segundo, tenemos grasas saturadas. Y acá, ¿por qué está en amarillo? Porque es esto que genera dudas si la grasa saturada sí o la grasa saturada no. ¿Dónde encontramos las grasas saturadas? Es todo lo que es la grasa animal, en las carnes, en el pollo, en los quesos, en los fiambres. Por ejemplo, el aceite de coco es una grasa saturada. Dentro de los vegetales, el aceite de coco aporta grasa saturada. 80% de grasa saturada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Como todo, la grasa saturada es a medida. En exceso es que va a subirse al lado rojo, pero medido está bien y es parte de nuestra alimentación porque, sobre todo las personas que tenemos una alimentación variada, que consumimos proteínas animales, con eso viene algo de carga de grasa saturada y balanceado va a estar bien, ¿sí? Pero por eso está en amarillo. O sea, el problema es el exceso y si tenés algunos factores de riesgo asociados particulares en los cuales también tenés que ir reduciendo al máximo las grasas saturadas. Pero si no, está en un intermedio y está dentro de alimentos variar, reales. Por ejemplo, no comer carnes rojas que quizás tienen un poco más de grasas saturadas que otras carnes, sino variar. Un día como carne roja, un día de pescado que tiene mejores grasas, otro día de pollo y así. Siempre que variemos y que además sumemos, y esta está, las grasas buenas para balancear, va a ser, digamos, súper equilibrada la alimentación. Quiero llegar a lo verde, lo que sí es recomendable, lo que necesitamos para nuestra salud y entramos con las grasas insaturadas. Exacto. Las grasas insaturadas que tenemos las mono y las poliinsaturadas, esto es algo medio químico, en realidad la diferencia es la cantidad, digamos, tienen unos palitos las grasas. Para hacerlo fácil, los omegas. Claro, entonces mono es que tiene uno solo y poli es que tiene más y eso lo hace más flexible. Por eso la grasa saturada, que no tiene ninguna, es bien dura, la manteca solidifica, la grasa vacuna es dura, es sólida.
En cambio, las grasas mono y poliinsaturadas son más flexibles, por eso las vemos líquidas a temperatura ambiente. Bien, entonces dentro de esto tenemos las monoinsaturadas, que por ejemplo tenemos el aceite de oliva, la palta, que son beneficiosas para la salud, pero las que más beneficios tienen y las que vamos a poner en verde brillante, en realidad son las poli y principalmente el omega 3. Dentro de las grasas poliinsaturadas tenemos el omega 3 y este es el nutriente que tiene efecto en lo que es bajar la inflamación, todo lo que explicaba el médico al principio del programa, que eso de que genera que el sistema inmune esté como alterado y no pueda defenderse bien o pueda predisponer a enfermedades tal como el cáncer, bueno, lo que ayuda a mejorar ese sistema inmune es el omega 3. El omega 3, ¿y dónde lo encontramos? El omega 3 lo vamos a encontrar, por ejemplo, en pescados grasos, tipo el salmón, algunas semillas y frutos secos, pero es un tipo de omega 3 que no convierte, digamos, a lo que realmente necesita nuestro cuerpo, que es el ALA, y el EPA y DHA principalmente nuestra alimentación está bajo. ¿Por qué? Porque no consumimos pescados grasos en el día a día, que es la fuente principal de omega 3. Entonces ahí que está la otra variable y lo vamos a poner acá como parte de la alimentación porque siempre hablamos del complemento de todo, o sea, una dieta variada, ejercicio, descanso y obviamente los nutrientes que nos llevamos a cubrir con la alimentación. Y acá tenemos dos fuentes diferentes de omega 3, que es el Caps Krill, que es omega 3 proveniente de krill, que es un crustáceo chiquitito, pero chiquitito y potente, porque tiene no solo buena cantidad de EPA y DHA, que es estos ácidos grasos que convierten en buen omega 3, sino que además tienen hasta xantinas. Y esto es un antioxidante que no solo protege el aceite, sino que a nosotros también nos da beneficio antioxidante, o sea, protege nuestras células. Es súper importante, además tiene mucho beneficio también en lo que es la piel, el dolor articular, o sea, más allá de la salud cardiovascular, beneficios funcionales. El omega 3 dentro del krill es una fuente que nuestro organismo lo puede aprovechar muy bien por todos estos activos y estos componentes que están más allá del omega 3 que tiene el aceite de krill. Entonces, al absorberse mejor, tiene ese efecto todavía más potente antiinflamatorio que tiene el omega 3. Después tenés la fuente de pescado, que en suplementos. Hablamos, ya dijimos que la fuente ideal de aporte de omega 3 es el pescado fresco, el pescado grasoso que tenemos en nuestra mesa. Trucha, salmón, atún, lomo, bacalao, sí, pero lomo de atún. Que no confundan, porque eso pregunta mucho. No la lata de atún, sino el lomo de atún es el que termina teniendo fuente de omega 3. Por eso es que la mayoría, al menos de mis pacientes, tengo que suplementar y complementar con o Caps Krill o Menacor, que eso depende de cada caso. El Menacor es una suplementación de omega 3 a partir del pescado, pero acá es algo que tenemos que marcar y que es muy importante. Cuando suplementamos omega 3 de pescado necesitamos que se den algunas características, que sea de muy alta concentración, es decir, que nos aporte más de 600 miligramos de EPA y DHA en la porción, que tengan un equilibrio y que tengan un certificado, que es el certificado IFOS, que nos garantiza que ese omega 3 no tiene trazas de metales pesados. Eso es clave porque uno de los grandes problemas con el pescado es el mercurio. La contaminación, sí. Por eso siempre hablamos, digamos, que todo tiene que ser en equilibrio, porque no todas las fuentes, no todo el sistema de producción me da los alimentos tan frescos y reales como era antes y tenemos que a veces terminar de complementar con suplementación, que sea de calidad, que sea segura, que me asegura que no tenga contaminantes, que sea pura, como el krill también, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se pueden complementar muy bien y es la decisión. O sea, a mí me gusta más quizás Caps Krill porque con una sola cápsula cubrimos todo el requerimiento, digamos, necesario. Pero ahí tenemos esas dos alternativas. Y para cerrar esto, ¿por qué es tan importante el omega 3? Porque en nuestra alimentación tenemos otra grasa poliinsaturada que está en exceso y en exceso es mala, que es el omega 6. Exacto. Por eso se transformó desde el poliinsaturado verde un cartelito rojo de omega 6. Porque el problema en realidad de las grasas poliinsaturadas, o sea, del omega 6 o el omega 3, no es que el omega 6 sea malo, por eso no lo puse de entrada en rojo, pero cuando está desequilibrado, ¿por qué? Porque omega 6 tenemos en los aceites, en los frutos secos, en las semillas, en el huevo, quizás en la alimentación más del día a día. Cuando eso no está equiparado con la cantidad de omega 3, es que puede llegar a ser inflamatorio y no beneficioso para la salud. Cerramos el segmento, simplemente te dejo un dato. En nuestra alimentación consumimos más de 25 veces omega 6 por sobre omega 3, por eso es tan importante aumentar el consumo de omega 3. Vamos, Delphi, al panel, que quiero escuchar a marca registrada, a Marcelo Rabinovich con su segmento de esto de la empatía, la relación médico-paciente.
De lo que quiero hablar es que no lo consigues en la farmacia, no es un remedio, pero tiene impacto en la recuperación del paciente, que es el vínculo. El vínculo. El vínculo, y esto me parece sumamente interesante, que nadie puede negar que la medicina está sufriendo una innovación increíble. Por ejemplo, he visto en Estados Unidos intervenciones quirúrgicas hechas con robot. Hoy la inteligencia artificial haciendo diagnósticos. De pronto que uno pueda, de alguna manera, recomendar en función del ADN qué tenés que hacer frente a una enfermedad crónica. Pero a pesar de todo esto, cada vez hay menos tiempo para que uno pueda atender al paciente. Tenés 5 minutos. Y es más, a veces vos ves que está el médico mirando más la pantalla que el paciente. A pesar de esto, está comprobado que el vínculo clínicamente impacta en la recuperación concreta de la gente. Y algo que me parece increíble es que, a ver si están de acuerdo con esto, cuando vos tenés un médico que te explica, te mira en los ojos, ¿está bien? Te escucha. Esto tiene impacto en el cortisol, que es el tema del estrés, porque uno va preocupado, ¿está bien? Ahora, cuando la persona te explica y lo entendés, esto baja la preocupación y baja la hormona del estrés. Es más, tiene impacto en lo parasimpático, ¿está bien? En todo el sistema nervioso, que hace que uno esté mejor predispuesto concretamente a lo que es el tema de la recomendación del médico. Es más, hay estudios que muestran, y Milton, el otro día estamos hablando sobre este tema, que es el efecto placebo. Por ejemplo, ¿qué es el efecto placebo? Si yo soy un médico y le recomiendo a Delphi que tome esto, que en realidad es agua, pero que yo le digo que esto, confío en mí que le va a hacer bien, tiene impacto del 60% en la recuperación de Delphi. ¿Pero por qué? Porque es una expectativa positiva de que ella se va a recuperar, pero ¿por qué? Porque confía en mí. Es más, yo estuve en el Garraham trabajando en la escuela, en la casa Garraham, con chicos que tenían cáncer. El hecho que los médicos vayan con un delantal coloreado, hacíamos actividades, hacíamos un juego donde la idea era poner ahí el cáncer con pelotitas de tenis, tirarle. Bueno, todo esto tiene impacto en la recuperación de los chicos. O sea, es increíble todo lo que es la parte psicológica que tiene esto. Y aparte es más, en España hay un programa que dura 3 meses que le enseña a los médicos, escuchen esto, a comunicarse empáticamente, a hacer vínculo, porque no es un cuerpo, es una persona. Bueno, con esto redujeron un 40% de las quejas de los pacientes, que no era por lo técnico, era por la actitud del médico. Es más, antes vos hablabas del tema de la gente soberbia. Bueno, esto la verdad tiene impacto en el paciente, pero obviamente lo que sí es interesante es que uno pueda tomar conciencia de esto, porque cuando lo haces bien, y aparte no cuesta nada, el impacto es enorme. Es más, ahí hay unas placas que justamente a ver, vamos a las preparado placas para sobre marcar tema. esto que nos está contando Marca. ¿Está bien? Fíjense. Dice la relación médico-paciente. Totalmente. Y si uno es escuchado por el profesional, tiene distintas ventajas a nivel psicológico. Aumenta la confianza. A nivel emocional, disminuye el miedo y la ansiedad. Y a nivel físico, baja el cortisol, baja el estrés, que es lo que nos está contando Marcelo Rabinovich. Pará, y algo que es interesante, cuando no existe ese vínculo, ¿qué impacto tiene entre nosotros? Y yo dudo, el médico, voy a buscar en internet o en ChatGPT si lo que me dijo es cierto o no. No le pregunto lo que no entiendo y además hasta termino abandonando concretamente el tratamiento. Y no estamos hablando de la calidad médica, estamos hablando de la relación entre el paciente y el médico. Esto para mí es importante. Ojo, también hay que reconocer que los médicos están hoy, la verdad, están quemados. Tengo una pregunta para vos, no sé si lo viste en el estudio. ¿Hay una diferencia entre la consulta presencial y virtual para esta empatía y para esta relación o para la adherencia, por ejemplo, de los profesionales con los pacientes? Sí, totalmente. O sea, es mucho más práctico, obviamente, el tema de la telemedicina, pero la verdad que hay algo que se rompe. La pantalla, la verdad, tiene una separación entre el paciente y el médico que es real, y en tema de la psicología mucho más. Pero la verdad que es interesante la posibilidad de que uno pueda tener esto, de poder hablar unos minutos antes. Mirá, una tontería, que yo me puedo acordar el nombre de Delphi. Que cuando Delphi llega, yo le puedo preguntar cómo le fue, de acuerdo a lo que me contó la última vez. Esto, ¿sabes qué genera? Me siento ser importante. Me siento que no soy uno más del montón, sino que para vos soy importante. Y esto, insisto, desde la psicología tiene impacto en lo que es la expectativa de curación. Y como la mente y el cuerpo están relacionados, tiene impacto en el sistema inmunológico, pero está comprobado, hay estudios que demuestran que esto es cierto. Por eso, insisto, algo que es muy importante, el tratamiento puede aliviar, pero el vínculo sana. A ver, ¿qué es lo que pasa entonces si el médico no toma en cuenta esto que nos está contando Marca? Hay unas placas que creo que marcan cuando no se da esta relación, exactamente, cuando hay vínculo de médico-paciente. A ver si está ahí la placa. Ahí está. Cuando no hay vínculo, cuando no se genera a nivel psicológico, aparece la desconfianza en el diagnóstico. A nivel emocional, aumenta el miedo y la ansiedad. A nivel físico,
hay menor adherencia al tratamiento. Vos sabés que en Estados Unidos hicieron un estudio sobre los juicios a los médicos. Vos suponés que el juicio obviamente lo tiene la gente que recién comienza el tema de la medicina. No, eran justamente la gente que tenía más trayectoria, pero se habían vuelto soberbios, pero no generan vínculo. Entonces, quiero, insisto, simplemente 3 cosas. Explica, porque si no es el mal del conocimiento. Como vos la tenés clara, crees que el paciente también. Explica claramente qué es lo que ocurre, miralo a los ojos y también escuchá. Porque juro que con esas 3 pequeñas cosas automáticamente mejora el tratamiento. Tiene impacto directo en la expectativa de la gente. Como bien decía Delphi, si puede ser presencial, mucho mejor. Y si tiene que ser virtual, bueno, tengamos en cuenta que la pantalla te limita, pero obviamente podés también hoy aprender a cómo comunicarte empáticamente, que significa simplemente ponerte en los zapatos del otro. Simplemente eso. Muchas gracias, marca registrada. Espero que lo hayan visto algunos colegas, ¿no? Sí, se ve. ¿Cómo se necesita esto de la empatía y el vínculo con el paciente? Vos vi una historia tuya de una paciente que no había tenido esa relación y con un simple ¿cómo estás? Poder explicarle, porque cuando tenés el diagnóstico, explicar cómo cambia la respuesta terapéutica. Hay poco tiempo, ¿no? También las consultas a veces, el médico está corriendo, es un sistema a veces más de enfermedad que de salud, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención. Y lo último, lo que el paciente no entiende lo rellena con sus propias fantasías. ¿Está bien? Bueno. Y eso es más terrible que la realidad. Vamos a desarrollar, Gaby, el test de cómo está tu salud hepática, cómo está ese hígado, qué tan importante es, ¿no? Porque cumple muchísimas funciones. Muchas funciones, el hígado tiene efectos a nivel de todo nuestro organismo y cuando lo tenemos afectado, lamentablemente podemos sufrir de hígado graso e incluso ir avanzando a una enfermedad más avanzada como la cirrosis, ¿no? Que nos preocupa muchísimo a los médicos. Así que vamos a hacer un test, tenemos placa. El hígado graso, que es uno de los cuadros más prevalentes en la actualidad. Yo creo que es enorme, cada vez veo más, casi todas las ecografías hepáticas que pido tienen hígado graso, eso es algo... Esteatosis, cuando se fijan en la ecografía dice esteatosis grado 1, esteatosis grado 2, esto se llama esteatosis moderada, eso es lo que se ve en el hígado graso si te hiciste una ecografía. Pero podemos hacer un test casero que vamos a ir viendo a ver qué onda, cómo podría llegar a tener vos riesgo de hígado graso. A ver, vamos con la primera. Vamos con preguntas que ustedes van a responder con sí o no. Si responden que sí, suman un punto. Después vamos a evaluar el resultado de acuerdo a los sí que tuviste. A ver, vamos con la primera. ¿Tenés sobrepeso o grasa abdominal? Bueno, fíjate si vos tenés sobrepeso, obesidad y si eso se asocia. ¿Por qué? Porque si está predominantemente a nivel abdominal. Sí, eso tiene una relación muy lineal con el hígado graso. Claramente ese depósito de grasa también fue una dieta quizás muy occidental, lo que yo llamo dieta DAM, dieta argentina mediocre. Mirá qué buen dato, ¿eh? Está interesante. La dieta argentina mediocre con mucho ultraprocesado, con exceso grasas, de azúcar. Sí. Porque una de las cosas ese que hay que tener en cuenta... Ese desbalance que contaste la otra vez, en el bloque anterior, 25-1, es fuerte, ¿eh? Esa es la diferencia de grasas, pero el acúmulo de grasa a nivel hepático se da fundamentalmente a partir del exceso de azúcar, que es otro de los factores que tenés que tener en cuenta. Así que la primera pregunta, obesidad central. Exacto. 2, esto es muy frecuente, muy culturalizado. ¿Tomás alcohol más de 2 veces por semana? Mis pacientes, yo te digo, en general, empiezan con una copita, acá estamos, pero esto... 2 copas a la semana, ya me está... O sea, si acompañas la copa con la cena, el vinito en la cena, ya está. Estás todas adentro, las noches cena con vinito. No, 2 veces por semana. Directo al hígado. ¿Te sentís con fatiga? O sea, no dormís bien, acá tenemos para descansar, fatiga sin causa, no tenés energía, puede faltarte vitaminas, puede faltarte un montón de cosas, pero es sugestivo también de problemas hepáticos, hígado graso. Y después, por ejemplo, esto es la dieta, ¿no? La dieta que dijimos, exceso de ultraprocesados. Y después te hiciste un laboratorio, una ecografía, y ahí te dijeron que tenés puntualmente hígado graso, o tenés las enzimas hepáticas aumentadas, por ejemplo, las GPT, GOT, FAL, son algunas que nosotros solemos pedir y pueden estar elevadas. O sea, con un análisis de sangre podemos ver las enzimas que se generan a nivel hepático. Y además, con una ecografía, un estudio de imagen, podemos saber cómo está ese hígado. ¿Lo hiciste? ¿Te estás controlando? Esa es la pregunta. Si respondés que no hay, que las enzimas hepáticas las tenés elevadas, sumás un punto. Un punto. Así que vamos con la placa a ver cómo le dio a todos. ¿Ya está? ¿Hicimos las 5 preguntas? Hicimos las 5 preguntas.
decimos, si tenés 0 a 2, es buen estado hepático, vamos a decir. 3, posible hígado graso funcional. Y 4 a 5, sospecha de hígado graso y función hepática. Así que, bueno, hay que ver... O sea, si te digo 4 o 5, la consulta. La consulta, Y siempre. cambio de hábitos, porque... Ejercicio físico, mejoramiento de la dieta, eliminar el alcohol, descenso de peso, sacar los hidratos de tipo refinados. Nunca sacaría los hidratos complejos porque son muy buenos, pero digo, el exceso de esto, ¿no? Galletitas, bizcochitos, facturas, todo eso te va directo al hígado. No es tanto las grasas, sino el azúcar, ¿no? Clarísimo, Gaby, ya sabés la importancia del estilo de vida para cuidar tu hígado, que es un órgano fundamental por todas las funciones que tiene. Pero ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud con su pregunta que aparece en pantalla porque el sistema la va seleccionando. A ver, tengo depresión, pero mi familia no me ayuda, ¿qué puedo hacer? Igual me levanto, cumplo con todo, pero no doy más, necesito ayuda, gracias. Bien. Bueno, la verdad que es muy valiente en el poder escribir esto. No es fácil para la familia también cuando uno tiene una persona depresiva, pero ¿qué es la depresión? Porque a veces la gente lo confunde con el tema de la tristeza. Y siempre lo comparo con una cuestión es que esté un día nublado y llueva un poco, pero después sale el sol. En cambio, la depresión es como que está todo el tiempo lloviendo. Y lo que te quita, la verdad, es el deseo, las ganas de... Es muy importante, bueno, número uno, que cuando esto ocurre, primero reconocerlo, porque la verdad que a veces nos cuesta reconocer cuando alguien de la familia tiene depresión. ¿Por qué? Porque también a uno lo pone en una situación que uno no sabe qué hacer, porque uno supone que es un tema racional. Claro. Pero acá está bueno porque consulta, dice, no me están ayudando, pero intento salir adelante, ya nos manda el mensaje a nosotros, seguramente está Totalmente. Consultando con algún profesional, que ese es un factor clave. Es clave, pero esto que estás diciendo, está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda a una persona que puede justamente, un profesional que puede hacer un buen diagnóstico y puede acompañarlo. Ahora, no es fácil para la familia. La verdad que no es fácil porque lo que uno intenta fácilmente es que desde lo racional dice, bueno, pero pará, pero bueno, vamos a caminar, pero escuchá, pero podemos salir el fin de semana. Y vos ves que del otro lado no tengo ganas, no, bueno, déjame, quedo en la cama. Entonces, número uno, como bien dijo Milton, es la consulta con el profesional, un buen diagnóstico. A veces hay medicamento que te permite lograr que uno pueda empezar el tratamiento. Repito, ojo con el tema del medicamento que no tape el síntoma. Lo que es importante es que pueda crear las condiciones para que después el profesional, el psicólogo, pueda entender por qué, cuál es la causa. ¿Está bien? Y la verdad que yo sugiero que también la familia consulte con el profesional para también entender cómo podemos acompañar. Repito, lo más difícil para la familia, ¿saben qué es? Aceptar que hay alguien enfermo en la familia. Sí, pero sí, es un tabú en realidad con la salud mental que creo que es importante porque cuando viene un familiar y dice, ay, me dio el colesterol alto, tengo alterado una hormona y tiene que medicarse para volver a regularlo, lo aceptamos o lo tomamos de una manera. En cambio, cuando es de salud mental, que es lo que tenemos que bajar a terreno, también hay una desregulación hormonal de neurotransmisores que con terapia, como en la salud, digamos, que siempre es la alimentación, la prevención, acá hay un montón de cosas desde el lado terapéutico y psicológico y a veces medicación para también regularlo también es válido y poder empezar a entender que es una enfermedad más. Es una enfermedad y algo muy importante. Una cosa es decir tengo depresión y otra cosa es soy depresivo. Ojo con esto porque cuando uno estigmatiza y esto es parte de tu identidad, no lo terminas más. Y lo último, la complementariedad entre el profesional médico y el psicólogo. Está bien tener de la mano. Es fundamental porque a veces trabajan en forma totalmente independiente y uno no tiene idea de qué hace el otro. ¿Está bien? Así que felicitaciones por pedir ayuda. Es lógico el tema de la familia tiene que hablar con el profesional cómo poder acompañar esto y como bien dice Delphi es no estigmatizar, ¿está bien? Es difícil, pero no es imposible. Clarísimo, marca registrada, se nos está yendo el programa. No. ¿Se fue la hora sí? No. Ya está, así ¿Cómo pasa se rápido. Pero hay frases finales. Hay frase final. A ver. Si el proceso es duro, es porque grandes cosas vienen. Si el proceso es duro, grandes cosas vienen. Me gusta. Hay que prepararse. Me gusta. Todo cuesta. Todo hay que cuesta. remar, Hay que pero se remar. viene. Está Ahí del van a otro venir. lado de la orilla, está lo Así bueno. es. Bueno, Yo hay que remar, vamos. tengo una que A me ver. lo mandó un amigo que tiene un socio. Tiene un socio. Tu Me amigo dijo, tiene un socio. Tiene un socio y dice que tener un socio es como estar casado, pero sin sexo. ¿Qué es eso? Mi abuela No, patea calefón. pero me está ¿Qué diciendo... cierre? Venías también, Venías muy marca. bien. No, pero escuchame. Marca. Es lo que me dice la gente. No, bueno. Queda el teléfono abierto. Ustedes nos siguen mandando sus preguntas a la red social, al Instagram ADN Buena Salud o al número de WhatsApp que aparece en pantalla. La mandan en video, la mandan escrita, de la forma que quieran, que nosotros programa tras programa vamos a tratar
de darle respuesta. Les agradecemos por habernos dejado ingresar a sus hogares con este mensaje de salud, prevención y calidad de vida, y nos volvemos a encontrar en la televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.